me di cuenta que como que eso no era lo mío. Hola, hola, ¿cómo van? Hoy no vamos a grabar un video ni montando cicla, ni saliendo a conocer lugares, ni temas sobre París. Más bien quiero hablar de un tema que creo que es bastante importante, no solo para mí, sino para muchos de ustedes, porque como lo vieron en el título, creo que los 20 son la década en donde tenemos que exponenciarnos, en donde tenemos que crecer y cultivarnos, porque seguramente después va a ser mucho más difícil. Entonces, bueno, antes de comenzar, quiero contarles un poco sobre mí. Mi familia no es acaudalada, nunca tuvo muchas cosas o bienestares físicos, digámoslo así. Nunca viví mal tampoco, gracias a Dios, y pues tampoco nunca me hizo falta nada. Sin embargo, siempre tuve la convicción de querer más desde muy pequeño, de querer mejorar nuestra vida, de querer cambiar, de querer obtener cosas que muchas veces uno piensa que son imposibles y que son lejanas. Por ende, desde muy joven, cosas tan pequeñas como vender en el colegio, como trabajar los fines de semana, apoyar en obras de construcción, ser mesero, vender cosas, en fin, muchas cosas hice con el fin de tener ingresos y con el fin de también ir empezando como a crear una mentalidad de lucha, de superación, de emprendimiento en mí mismo y de la misma manera pues mostrársela a mi familia. Después de cumplir 18, mientras estudiaba me di cuenta que muchas de las cosas que había en el mercado tal vez y en mi vida personal no me iban a permitir conseguir muchas de las cosas que me había imaginado, que mi ambición me creó en la cabeza, y por ende pues tenía que buscar otros caminos. Y ahí entramos a la época de los 20, a la generación que cumplimos 20 hace pocos años. Entonces, durante esos años me doy cuenta que trabajar en una empresa por un salario un poquitico más del mínimo, en donde muchos ingenieros ganaban un poquitico más que yo, se esforzaban más y tenían que pues, claramente dar más para poder ganar más, me di cuenta que como que eso no era lo mío, el negocio no estaba ahí. Así que empiezo a estudiar solo, soy digamos lo que autodidacta, empiezo a indagar en internet, empiezo a leer, empiezo a curiosear cómo funciona el mercado actual, cuál era la demanda, cómo se tenían que hacer muchas cosas, y dentro de eso descubro una herramienta muy grande que tal vez ustedes muchos han escuchado, que es el marketing digital. Para muchos es un juego, para muchos es simplemente publicar cosas en redes sociales, subir videos, hacer un montón de cosas, pero detrás realmente hay una ciencia grandísima que seguramente no les explicaría acá porque no van a entenderme, no van a saber nada y seguramente quedaremos como iniciamos. Pero gracias al marketing digital y a todo el tiempo que dediqué estudiando, yo nunca trasnochaba. Para mí trasnochar era aburridísimo, yo prefería o no hacer trabajos o copiarme, hacer miles de cosas. Entonces, por primera vez en mi vida decido realmente sentarme a estudiar de noche porque tenía que madrugar a trabajar y yo llegaba tipo 6, 7 de la casa. Tenía que estudiar y le daba hasta bien tarde, cosa que nunca había hecho. Durante ese tiempo entonces aprendí a esforzarme, aprendí como a darle más importancia a lo que teníamos y con un amigo ya trabajamos en algunos proyectos chiquiticos que seguramente nunca funcionaron, pero que nos dieron como indicios de cómo debía empezar a hacer nuestra vida, cómo debíamos ir construyendo cosas y cómo debíamos hacer que nosotros creyéramos en nosotros mismos, porque pues no había quien más, o sea, si no lo haces tú no hay quien más lo haga. Y bueno, durante esa época cambié de trabajo, un cambio rotundo, primera oportunidad aplicando ya lo que había estudiado durante algunos meses, lo que había con esfuerzo conseguido, y se siente el salto total de pasar de una industria que es muy competida, en donde el empleo es poco, donde los pagos no son muy altos, a una industria que estaba naciendo, que aún así ya lleve pues un tiempo, no es tan avanzada, mucha gente todavía no la considera importante, pero que realmente tiene una influencia muy grande en los mercados actuales, que es el marketing digital. Entonces entro a mis 20 y me empiezo a dar cuenta que la vida tiene que ser un poco diferente a lo que nos habían cultivado y a lo que yo veía que me rodeaba. Por ende empiezo a pensar en que debe haber oportunidades de hacer negocios, debe haber maneras de no todo el tiempo estar trabajando en una empresa por cierto horario y X cantidad de plata, sino más bien empezar a darme cuenta cómo debo yo cambiar mi vida. Entonces, para muchos, los 20 son la época en donde salimos de fiesta, donde paseamos, donde ya como tenemos trabajo, tenemos un primer ingreso. Muchos ya salieron de la universidad, muchos no han salido.
Entonces aprovechamos para ese tiempo o esa libertad usarla en paseos, en fiestas, en rumba, en disfrutar de todo lo que creemos que no vamos a poder tener más adelante porque la obligación del trabajo no nos va a dejar, porque vamos a tener familias, porque ya no hay más opción sino los 20. Para mí fue diferente. Para mí los 20 se convirtieron en la década en la que quiero construir y trabajar muy duro de aquí hasta que se pueda y después pasar a esa época que es la de disfrutar, la de viajar, la de gastarme la plata, la de hacer todo. Pero ¿qué sucede? Que porcentajes de personas que hayan pensado en eso como yo son muy pocos. Y no es que esté mal, tampoco es que seamos superiores, ni mucho menos. O sea, esto no lo hago con el fin de darme, simplemente explicarles cómo es mi mentalidad. Entonces, durante los 20 todos quisieran pasarla bien, pero tampoco se pueden a pensar que esa época, digamos que va a pasar rápido y vamos a llegar a los 30 casi que a comenzar de ceros. ¿Por qué? Porque muchos no van a tener, digamos que ahorros, inversiones, tal vez, no sé, proyectos incluso, sino simplemente van a llegar a los 30 y decir, oiga, ahora sí arranco, ahora sí comienzo a hacer lo que no pude hacer antes. Pero resulta que muchas veces el tiempo no lo mide, pero otras veces sí. Y los 30 ya se pueden estar haciendo tarde para muchas cosas. Se pueden estar haciendo tarde para comenzar ese proyecto, o tarde porque, no sé, si tu plan era ser un CEO muy grande, un empresario inmenso, cosas así, puede que ya estés alcanzado y pudiste haber aprovechado ese tiempo en la década de los 20. Entonces, qué pena. Entonces, esa época, digamos que puede afectar a muchas personas y hoy en día me doy cuenta, no solo por lo que he visto, sino por mi familia, por personas que me rodean, que pudiendo haber aprovechado esa década, se les pasó el tiempo y hoy ya con 30, 40 o más años se sienten ya agobiados porque no tienen lo que esperaron haber hecho. Pero tampoco se pusieron a pensar que la época de gracia, disfrute, de ocio que tuvieron, no la usaron para hacer cosas buenas. Habiendo pues hablado de mi historia de los 20 y de lo que yo opino de cómo serían los 20, quiero hablar de otro tema que influye en esto y es cómo funciona el mercado actual. Últimamente, como han visto, hay muchísimos millonarios menores de 20 o incluso en menores de 30. ¿Esto por qué? Por la exposición de las plataformas digitales, por la manera en que los negocios se están transformando, por cómo comunicamos como sociedad y cómo usamos esas herramientas. Eso es un indicio grandísimo de que muchas personas aprovechan sus 20 y antes de sus 20 para volverse ricos, para trabajar, para esforzarse y para no quedarse quietos a los 30 y decir ya no hago nada, sino por el contrario para que a sus 30 la vida, digamos que sea más fácil, pero tenga más retos en común, tenga más maneras de vivirla, digamos que a su gusto, chévere, bien, en fin. Entonces, bajo este comportamiento que ha tenido la sociedad actual y el mercado, podemos darnos cuenta que no es simplemente lo que yo les comentaba hace un rato, lo que yo pienso, sino que la sociedad va a llevarnos a aprovechar esa época mucho mejor que como se hacía antes, que como la gente esperaba, a los 30 ya me pongo serio, a los 40 ya hago algo, a los 40 sí empiezo a ahorrar, sí empiezo a invertir, sí empiezo por lo menos a capitalizar un poco de todo lo que trabajo para más adelante tener un fondo por si me pasa algo, por si me pierdo, por si me quedo desempleado, en fin. El mercado actual se está comportando así. Entonces, ¿ahora qué deberíamos hacer a los 20? Bueno, a los 20 ya deberíamos comenzar primero a guardar un porcentaje de nuestro sueldo, el 10 y el 20%. Primero, para, digamos que dentro del ahorro podríamos meter la inversión, pero lo primordial realmente es guardar ese porcentaje para un fondo de emergencia. ¿Por qué razón? Porque más adelante puedes quedarte sin empleo y no tienes con qué vivir y eso es pésimo. No tienes cómo sobrevivir 1, 2, 3 meses, eso está muy mal. Entonces ese porcentaje iría destinado a un fondo de emergencia. Un porcentaje que puede ser otro 10%, puede ser destinado a inversiones. Hoy en día la gente dice, no, es que para invertir en un negocio necesito 20 millones, 5 millones, no, es que el banco no me vende una acción, no, es que el mercado de valores es muy complejo. Realmente son excusas y se los digo porque es cierto, porque a mí me pasó y porque conozco mucha gente a mi alrededor que comenzó así con excusas. O cuando quieres, por ejemplo yo, y les doy un consejo ahorita, invierto poco dinero, porque no tengo mucho tampoco, pero invierto ya en fondos de inversión, en este momento de Bancolombia, pero en el país van a encontrar más de 10 fondos, afuera del país también van a encontrar muchos, y también guardo plata en cadenas, porque digamos que eso es un ahorro, y aparte ahorro un porcentaje por si las moscas, es decir, tengo dinero en varios lugares, aparte de otras inversiones que tengo, como cuáles, como negocios digitales.
dentro de mi mundo del marketing digital, pues claramente he conocido muchas opciones de negocios. Muchas son marketing de afiliados, hacer videos, dropshipping, e-commerce, no sé, monetizar contenidos, servicios. Bueno, el marketing digital está lleno de opciones de negocio. Yo escogí una que me gustó, me llamó la atención y en la cual estoy trabajando, pero eso es otra cosa. Entonces, aparte de invertir y ahorrar un porcentaje de tu sueldo, debes empezar a generar múltiples fuentes de ingresos. Ahorita. ¿Y por qué ahorita? Porque tenemos energía y tenemos tiempo. La gente dice, no, yo estudio y trabajo, sí, seguramente tienen horarios pesadísimos, cosas muy pesadas, pero a veces tienen un sábado libre, un domingo libre, que son 24 horas, ponle que uses 18. Son 18 horas que te quedan para aprovechar, ya sea comercializando productos, aprendiendo a hacer cosas, generando habilidades que te permiten generar ingresos. ¿Por qué razón? Porque según muchas gente grande, gente rica, dice que tú con un solo ingreso no vas a tener lo suficiente para vivir. Y es lógico, lo vemos en nuestro caso Colombia. Las personas ganan el mínimo, ganan más del mínimo, un poquito más, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque no tienen ingresos recurrentes de distintas partes que les permitan vivir tranquilamente. Y como dice un dicho, no hay que tener los huevos en la misma canasta. Entonces si recibes de allá y pierdes en otro lado, pues estás recibiendo dos, pierdes de uno solo. Entonces esa es la otra, empezar a aprender ya sea habilidades digitales que hoy en día son demandadas por los negocios, como manejar muy bien Excel, manejar bases de datos, programar, aprender marketing digital, aprender cómo manejar a la gente, cómo liderar, cómo motivar, cómo empujar equipos, es hoy en día una habilidad muy valorada, cómo cerrar ventas, cómo ser un muy buen vendedor, cómo negociar, porque son habilidades que hoy en día todos necesitan, o las empresas necesitan en especial, porque eso es lo que hace exponer sus negocios, los que los hace ir para arriba. Entonces puedes aprender habilidades en pocos meses con plataformas como Platzi, Creana, Doméstica, Nexiu, muchas más que no son costosas, que te van a enseñar realmente cómo funciona el mercado. No vas a tener que gastar cantidades de plata en la universidad para a veces salir y estar desactualizado. Y ahí viene otro punto. Yo no critico la universidad, tampoco estoy en pro de estudiar más en ella, de terminar un pregrado, finalizar o seguir con un posgrado, porque considero que hoy en día aprender habilidades es mucho más fácil, mucho más económico y no necesitamos gastarnos 5 años para hacerlo. Es decir, podemos ser muy buenos desarrolladores de software en un año. Con práctica, con constancia, con convicción y ambición, claro, porque si quieres, puedes, pero hay que generarse eso en sí. Entonces, aprender habilidades te va a permitir primero generar un ingreso continuo aparte de tu trabajo, como freelance, como asesor, como consultor, como analista y demás. Y eso que va a hacer va a permitir capitalizarte a ti ahorita en los 20, tener un ahorro, un fondo, algo, o incluso, ¿por qué no?, ir invirtiendo en fondos de inversión, prestarle plata a alguien, comprar acciones en el mercado de valores, comprar criptomonedas que como ven son volátiles pero hoy en día generan muy buenos ingresos, y bueno, infinidad de cosas. Entonces, para resumir todo esto que les cuento, para mí la década de los 20 ha sido una de las más importantes. Desde pequeño fui ambicioso, siempre quise más, siempre quise no quedarme en el círculo, siempre con choques incluso familiares y demás salí de lo que planeaba y de lo que querían ellos para hacer realmente algo que quería y que cumpliera con mi satisfacción personal, que era ser grande, cambiar esa mentalidad de quedarnos pequeños o de si podemos más, ¿por qué no hacerlo? Y por el contrario salir adelante. Entonces creo que eso es todo, me gustaría escucharlos, me gustaría también saber qué opinan ustedes de los 20, qué creen, si por el contrario prefieren más bien disfrutar y esperar los 30, 35, 40 para comenzar a invertir, para comenzar a pensar en lo que nos depara después de esa edad, o si por el contrario concuerdan conmigo, pero de alguna otra manera. Bueno, la idea acá no es meterles en la cabeza ni mucho menos que tienen que ser como yo, que tienen que ser como esas personas ricas, que tienen que ser como funciona la actualidad, porque hay muchas maneras de emprender. Simplemente yo hablo desde mi mercado, desde lo que hago y desde lo que llevo trabajando en los últimos 2 años. Así que, bueno, nada, eso es todo. También los invito claramente a seguir mi canal, a que vean que simplemente hablo esto como por comunicar cosas diferentes, pero que me gusta también el deporte, el ciclismo. Me gusta hablar sobre mi mascota y seguramente les voy a hablar más adelante de cosas de marketing, de cosas de cómo funciona el mundo actual ahorita. Y bueno, nada, los espero en un próximo video, espero que les haya gustado, espero que podamos hablar del tema también, ¿por qué no? Y nada, nos vemos en otro video, chao, chao.